Feliz tardes, queridos radioescuchas de UMESIT Radio. Estamos en un programa más de Cátedra. La verdad es que hoy tenemos un programa internacional de esos que me gustan. Hoy nos acompaña el profesor Jesús Vergara desde Colombia, nuestra querida Ivette Saldaña y el profesor Ogami Rivera. ¿Cómo se encuentran? Profe, el invitado primero. Muy bien, en compañía de ustedes, obviamente, del profesor Ogami, de usted también, y de la otra compañera del programa, Ivette. Obviamente, muy satisfecho de tener esta oportunidad de dialogar, porque vamos a tener un diálogo con enfoque criminalista. Así es, la verdad es que hoy vamos a tocar experiencias desde la criminalista y qué más pues que desde la mano del profesor Jesús, que pues él es docente acá también con nosotros en la universidad de criminalista aplicada. Entonces, profesor Ogami, le cedo los micrófonos. ¿Qué tal? Saludos a todos. La verdad es que contento con un programa internacional. Creo que este año en Cátedra hemos ido como más con el tema internacional. Ya no solo estamos en el ámbito local, sino con invitados de carácter internacional que nos brindan otro enfoque, y que de hecho el profesor Vergara desde la hermana República de Colombia siempre trae contenidos interesantes de qué están haciendo allá en las ciencias forenses, inclusive también el tema de el derecho. Así que estoy contento con la invitación que tenemos el día de hoy, agradeciendo nuevamente a Ivette. Ivette es la que nos está tramitando a todos los invitados, así que agradeciendo a Ivette. Como estudiante del profesor Vergara, quedó muy fascinada con el curso y me dijo: al profesor Vergara hay que traerlo al programa Cátedra. Así que gracias a la gestión de ella tenemos al profe en el programa del día de hoy. Excelentes filtros, profe. Oh, de verdad. Y bueno, ya entrando un poquito en programa, nuestro primer segmento, profe, siempre es conociendo al invitado. En esta ocasión conociendo un poquito más acerca de quién es Jesús Vergara desde un enfoque profesional, académico y familiar, si se atreve también a señalar, profe, porque en Cátedra el invitado es el que le cuenta al público quién es él. Entonces le cedemos la palabra, profe, para que nos cuente quién es don Jesús Vergara. Bueno, empecemos por la parte familiar. Yo soy casado, tengo 4 hijas y soy abogado. Aparte de la carrera de abogado, soy administrador de empresas, también soy administrador policial y tengo una especialización en investigación criminal. Tengo una especialización también en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Soy máster en Derecho Penal, doctor en Derecho. Tengo una experiencia también en el servicio público. Estuve en la policía un tiempo aproximado a los 20 años y además tuve la oportunidad de ser docente en diferentes instituciones de la Policía Nacional, donde también estudié la criminalística, y en este momento estoy vinculado a otras instituciones en Sudamérica y en Centroamérica, y obviamente vinculado a UMESIT desde hace un tiempo con el tema de la criminalística aplicada. Básicamente ese es a grandes rasgos mi presentación en esta oportunidad. Perfecto, profe, que tuve acá problemas de audio. Déjeme acoplar porque la verdad es que tengo el audio bajo por acá. Bien, en esa misma línea de lo que ha venido mencionando, profe, es muy importante la experiencia que como docente uno puede tener y poder transmitir los conocimientos a los estudiantes, las nuevas generaciones, y más una persona como usted que tiene varias áreas de conocimiento, porque no se limita solamente al aspecto de criminalística, sino que usted es doctor en Derecho, entre otros aspectos. Así que de verdad que es un grato honor para nosotros en UMESIT poder contar con usted en las cátedras a nivel de maestría, para que nuestros muchachos de criminalística tengan ese doble enfoque, la parte jurídica y la parte criminalística. Y en esa misma línea, profe, ¿qué tan importante es para el estudiante de criminalística, ese futuro perito, poder tener esa comprensión de ese match entre la parte legal y la parte técnica o científica de la criminalística, profe? Bueno, en principio es muy importante por una razón valedera, una razón de fondo.
y es que el Código Procesal de Panamá establece que para que la prueba tenga validez, debe ser obtenida por medios lícitos. Y obviamente esos medios lícitos están presentes en las definiciones que trae el mismo Código Procesal Penal. Por ese motivo, esta mezcla entre la criminalística y el derecho es importante, porque es que el derecho da las pautas, el derecho indica cómo se realizan los procedimientos, y el criminalista debe seguir toda una secuencia establecida en el Código Procesal Penal de Panamá para poder entonces obtener no solamente medios de prueba lícitos, sino también la garantía de la conservación de la cadena de custodia y de todos aquellos parámetros que se han establecido para efectos de que esa prueba llegue a feliz término, es decir, tenga una capacidad demostrativa, que es lo que se busca con todo medio de prueba, que sirva para demostrar algo con respecto a una teoría del caso. Y en ese sentido, tanto el uno como el otro, el derecho y la criminalística, van de la mano. Perfecto, profe. Y en esta parte introductoria también nos gustaría conocer su experiencia, porque usted es un docente, bueno, que tiene la oportunidad de, o ha tenido la oportunidad de desempeñarse como docente en Colombia, en Panamá, y entiendo, viendo su currículum en muchas ocasiones que ha participado con nosotros acá en Panamá, ha tenido la oportunidad de estar en varios países, no solamente en estos dos aquí en Panamá y Colombia. Desde esa perspectiva, profe, y considerando que usted está acá con nosotros, ¿qué consejos usted le daría al estudiante de criminalística para que busque fortalecer al momento de egresarse, ¿no? de ser un egresado de la carrera en sí? Bueno, mi consejo para el estudiante es un consejo de algo que yo aplico en mi vida profesional. Primero, tiene que mezclar la criminalística con la investigación criminal, que son dos conceptos diferentes. La criminalística son los elementos que utiliza el hombre cuando comete un delito, y la investigación criminal es la interpretación que se hace de esos elementos por parte del investigador. Como tercer elemento, debe también buscar las bases jurídicas, y debe tener la manera de transmitirla. O sea, el cuarto elemento sería la oratoria, la capacidad de llevar ese mensaje con claridad y precisión ante el tribunal, ante el juez, ante el jurado, dependiendo en qué escenario esté. Y debe ser, como quinto elemento o componente de la práctica profesional, debe ser persistente. Es decir, un criminalista no debe decaer, debe ser una persona que tenga mucho entusiasmo, que tenga ganas de hacer las cosas, que se identifique con lo que hace, que le guste lo que hace, porque si no le gusta lo que hace, no lo va a hacer bien. Y el sexto componente de un criminalista es el toque personal. Cada ser humano tiene una forma de ser, de comportarse, de actuar, y usted, mezclando la criminalística, la investigación criminal, el derecho, la oratoria, la persistencia y un toque personal, es como si tuviera las 6 caras de una figura que se conoce geométricamente como, bueno, como un cubo, pero que si lo miramos a nivel de juego como un dado, tiene 6 caras. Esas 6 caras le van a dar un matiz distinto, un matiz importante, y va a brillar con luz propia como profesional, porque va a ser distinto a los demás profesionales, y ese es el reto, ser distintos, pero seguir los parámetros de la ley y trabajar con mucho entusiasmo, porque eso genera armonía, y eso le gusta a quien escucha a un criminalista, sentir esa
como lo llamamos acá, esa vibra, esa pasión al momento de relatar unos hechos para que sean mejor comprendidos. No, perfecto. La forma en la que ha venido esbozando el profesor Vergara sus diferentes interpretaciones o las diferentes formas en las que él entiende tanto la criminalística como la parte jurídica y la vinculación que hay entre estas dos ciencias. Y dentro de esos esquemas que usted mencionó, esos elementos, componentes, como usted ha llamado, está la parte también, y a veces confundida inclusive por los mismos abogados, de la criminología. ¿Es importante la criminología también dentro de esos elementos para un criminalista? Claro, es que cuando hablamos de investigación criminal, la criminología es justamente una disciplina que ayuda a la investigación criminal. Y la criminología surge cuando el investigador empieza a preguntarse ¿por qué ocurrió esto? Es la pregunta más difícil de toda investigación. Hay unas preguntas básicas: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Pero la pregunta más difícil en una investigación criminal es la última: ¿por qué? Esa pregunta tiene un gran contenido. Primero, conocer los motivos por los cuales la persona actúa es decisorio al momento de tomar una decisión. Pero no siempre se conocen los motivos, y tampoco es requisito conocer los motivos para lograr una condena en materia penal. Pero desde la órbita de la criminología es muy importante conocer los motivos por los cuales la gente delinque. Si hay una influencia del entorno social, por ejemplo, si hay aspectos que corresponden a la enseñanza. Y todas esas dinámicas van a permitir hacer una verificación sobre la influencia de lo que los criminólogos llaman el mundo circundante, es decir, la influencia del entorno con relación a quien comete un delito. Y tenemos que saber una diferencia. La criminalística, ya les dije al comienzo, estudia los medios con los cuales el hombre comete un delito. La investigación criminal interpreta los medios para buscar esa relación que hay entre esos medios y el resultado, porque hay también unos principios de la criminalística que ayudan a entender esos resultados: principio de uso, producción, intercambio, reconstrucción, correspondencia de características, probabilidad y certeza. Y hay que garantizar la autenticidad de los elementos para que sean válidos a través de la cadena de custodia. Los principios en Panamá: identidad, integridad y autenticidad, preservación, continuidad, seguridad, mismidad, almacenamiento. En esa medida queda por resolver un pequeño dilema, y ese pequeño dilema es el que le interesa a la criminología, porque la criminología, pues además de otros aspectos, estudia los motivos por los cuales el hombre comete el delito. Mire la gran diferencia: medios, interpretación de medios, y motivos. Y esos motivos se obtienen a través de una adecuada investigación, legalmente. Porque sabemos que en la antigüedad los motivos se obtenían por medios que no eran tan lícitos, pero en este momento de la historia todos los eventos investigativos deben obtenerse de manera lícita para que sean válidos. No, de verdad que varias reflexiones han salido de su respuesta, profe, desde el punto de que la criminología involucra también un antes de la comisión del hecho, mientras que la criminalística y la investigación criminal son a partir de la misma comisión del hecho punible. La interpretación que usted nos ha regalado con respecto a conocer el por qué, ¿no? Las diferentes preguntas que un buen investigador debe realizarse, y yo de hecho siempre comento con respecto al tema del dolo que el juez debe cometer alguna osadía, interpretar el motivo por el cual el sujeto, porque debo saber la intencionalidad, y el juez tiene que interpretar algo que es sumamente interno del sujeto, que es saber cuál era su intención. Entonces es un poquito vinculado también con esos aspectos los que usted bien ha venido esbozando. Y ya para cerrar esta parte general, profe,
una pregunta que le tengo que hacer a todos los docentes que en estos momentos virtuales también nos están apoyando. ¿Cómo lleva la virtualidad, don Jesús Vergara? ¿Cómo le ha ido con estas clases virtuales? Ha ido súper bien. Ha sido un reto. Al comienzo tuvimos dificultades, pero hemos avanzado, no solamente como personas. Ya nos hace falta la virtualidad. Ya pienso yo, y así piensa mucha gente, que después de esta crisis que vivió la humanidad, no será igual que antes. Y obviamente no será igual porque adquirimos unos conocimientos, unas experiencias, utilizamos variables que ya teníamos, pero que no le habíamos dado la importancia que estas variables tenían. Por ejemplo, estos medios. Y dependíamos mucho de la presencialidad. Y hemos aprendido, en el caso colombiano, que podemos hacer una audiencia virtual. Hemos llegado, estamos haciendo juicios virtuales, hemos trasladado virtualmente elementos de prueba y hemos aprendido que se pueden hacer las cosas a través de la virtualidad. Y yo estoy muy contento y realmente facilita mucho la virtualidad el trabajo de un abogado, de un criminalista, de un docente. Y es el reto, porque esta virtualidad llegó para quedarse y tenemos que interactuar con ella. Para mí ha sido válido y yo le digo a los jueces al momento de mi presentación, me agrada este estrado virtual, me agrada caminar por esa autopista de la información para llegar justamente a la sala de audiencias, pero esa sala de audiencias está en un mundo distinto al que conocíamos antes, pero también es un mundo real. O sea, la virtualidad es una realidad. Como realidad tenemos que aceptarla y tenemos que vivir con ella y apasionarnos también con ella. No, y de verdad venga, Lynn, venga. Vengo con mis preguntas que me llama la atención, profe. La voz del pueblo, profesor Vergara. Lynn representa a todos nuestros seguidores. Profe, aplicarle criminalista, o sea, sabemos que pues ahora con la virtualidad, como lo comentaba, nos permite muchas cosas, pero evaluar o analizar una prueba de criminalista como tal, desde la tecnología o de forma virtual, ¿es válido o tiene sus desventajas como tal? Pasa que cuando vamos a un juicio tenemos que hacer un descubrimiento previo de lo que vamos a presentar en el juicio. O sea, las partes que van al juicio ya conocen qué se va a debatir. Ya tienen muchas copias de lo que se ha hecho. Si es una pericia, ya la tienen también, la han analizado. Si hay elementos materiales, de una u otra forma los han conocido. Y normalmente lo que se hace es garantizar que en el momento del juicio el testigo puede estar en una parte y la persona que interroga está en otra, tiene el elemento material probatorio o la evidencia que pretende convertir en prueba en el juicio, se hacen los traslados respectivos y eso se ha facilitado. O sea, al comienzo pensamos que era imposible cuando hay una declaración previa con la cual hay que contrastar al testigo, se le envía al momento de la pregunta, se le corre traslado virtualmente y se le pregunta sobre lo que se le está mostrando. Hay jueces que organizan grupos de WhatsApp y yo quiero preguntar al testigo sobre una declaración que rindió hace 5 años, colóquela en el grupo, le llega también al testigo, el testigo verifica si es su firma y se le pregunta, hace 5 años usted dijo tal cosa, ahora está diciendo esta. Es decir, la virtualidad nos ha dado herramientas y no ha sido un obstáculo. Yo he tenido juicios virtuales complejos, como el caso Grafitero, que es un caso de una gran complejidad, y me ha gustado la dinámica porque hemos vivido esa experiencia de estar lejos, pero a la vez estar cerca, estar conectados, estar frente a frente. Y a veces le preguntan a uno, bueno, ¿y cómo hace el juez para ese principio de inmediación, que tiene que mirar los lenguajes del testigo? Y
tiene que mirar que el lenguaje kinésico, que el lenguaje oculésico, que el lenguaje áctico, que el lenguaje proxémico, y todos esos lenguajes el juez tiene que colocar entonces un máximo de atención para poder mirar a través de la virtualidad esos lenguajes. De lo contrario, si no pudiera mirar el juez esos lenguajes, nosotros tampoco podríamos interpretar una película, porque en la película se muestran muchos lenguajes. El juez tiene que hacer un esfuerzo mayor, el tribunal tiene que hacer un esfuerzo mayor, pero la virtualidad lo permite. Y como yo lo reafirmo, la virtualidad llegó para quedarse. Estamos en ella y seguiremos en ella. No importa que se combine después con lo presencial, pero llegó para quedarse. Así es, profe, y es como un grado de exigencia porque hace que desarrolles más esa habilidad de poder captar esos detalles que también son tan importantes. Así es. Yo, cuando solicito una audiencia ante un juez de control, acá le llamamos juez de control de garantías, yo le voy a solicitar, por ejemplo, una búsqueda selectiva en base de datos. Ya yo tengo la información a la mano de lo que voy a solicitar, tengo la justificación y en el momento de la solicitud yo le corro traslado a todas las partes, de manera que cuando se convocan a la audiencia ya todos conocen qué es lo que yo voy a pedir. Es decir, tenemos que ceder un poco ante el secretismo de las investigaciones, pero para lograr un mayor nivel de eficacia, un mayor nivel de éxito en lo que buscamos. Y realmente quien no evoluciona con la tecnología, el sistema procesal lo va eliminando gradualmente, lo va sacando. Deja de ser una persona que tenga una importancia para el sistema, porque si no estamos conectados con lo virtual, si no evolucionamos con la virtualidad, nos vamos a quedar rezagados y eso no es bueno. Perfecto, profe. Y recientemente hablamos sobre ese tema en el programa pasado con el doctor Fernando Cajar, que casualmente es su homólogo en materias de especialización docente de los muchachos, y que hablamos sobre ese tema, que la Administración de Justicia por regla general es la última, o de las últimas y más reacias en introducir tecnología en la práctica habitual del ejercicio de la profesión, cual sea el escenario, audiencias, inspecciones, lo que sea. Y de verdad que la pandemia, dentro de las cosas positivas, pues ha permitido flexibilizar, y no veo el motivo para retroceder, sino continuar con estos aspectos y de repente hasta innovar y seguir introduciendo las herramientas tecnológicas, porque son importantes, no solo en materia pericial, sino que el mismo ejercicio de la profesión y las dinámicas procesales también deben ajustarse en ese sentido. Pero ya entrando en nuestro segundo bloque, profe, hablando de criminalística, tenemos algunas preguntas ya un poquito más puntuales, pero primero nos gustaría algo genérico con respecto a la criminalística, que ya lo ha introducido, pero nos gustaría conocer un poquito más cómo usted conceptualizaría la criminalística. ¿Qué definición nos podría regalar don Jesús Vergara de manera que sea comprensible para todo el público de cátedra, que es diverso, de diversas profesiones? La criminalística son procedimientos tanto de campo como de laboratorio que buscan auxiliar de manera técnica y de manera científica a los investigadores. Agregarle más cosas a esa definición es quitarle el centro de gravedad de lo que es la criminalística. Por eso, cuando se va al lugar de los hechos, están allí los criminalistas de campo. Esos criminalistas de campo recogen los elementos, los indicios, los fijan primero, los fijan de cuatro formas: fijación fotográfica, fijación planimétrica, fijación videográfica si es necesaria, y la fijación descriptiva. Una vez están fijados esos elementos, se embalan, se rotulan, se diligencian los protocolos para garantizar la cadena de custodia y se trasladan al lugar correspondiente para que lleguen de manera oportuna ante la autoridad que va a manejar el caso. A su vez, de esos elementos que se recogen, surge
la necesidad de probar, de verificar. Por ejemplo, si usted encuentra una pistola y encuentra una vainilla o casquillo, como se le conoce, usted se hace una pregunta, y esa pregunta es una hipótesis. ¿Será que esa vainilla o casquillo fue el producto de la utilización de esa pistola que está en el lugar? Porque pueda que no. Y allí surge la necesidad de acudir a otra criminalística, que es la criminalística de laboratorio. Es el perito en balística que nos va a decir efectivamente, por las características que tiene el elemento, fue producto de la eyección en un fenómeno de balística, y corresponde exactamente a las características que tiene el arma de fuego. Entonces nos hablan de balística interior, balística exterior, balística de efectos, nos hablan de rangos de distancias de disparo, nos hablan de muchos conceptos, y eso enriquece lo que es la labor investigativa. Y allí está entonces esa unión entre quien sale al lugar de los hechos y quien en el laboratorio verifica todos esos hallazgos. Y por eso es que la criminalística es esa mezcla de la labor de campo y la labor de laboratorio, con la finalidad de apoyar a la administración de justicia. Y partiendo de esa precisión, tenemos claridad que el rol del investigador es, una vez se encuentran esos elementos, determinar cuáles son las preguntas que debe resolver un experto. No olvidemos que tanto en Colombia como en Panamá, como en la mayoría de países de América, el perito es una persona que tiene conocimientos técnicos, científicos o artísticos. Y esa persona es la única que puede resolver los interrogantes del investigador. Es decir, el investigador lo que hace es mezclar la criminalística de campo para que tenga una relación directa con la criminalística de laboratorio. Esa es la esencia del planteamiento. Perfecto, brillante, profe. De verdad que cada vez que lo escucho en sus diferentes ponencias y ahora explicándonos acá en la radio, quedo maravillado del dominio de las diferentes ciencias que usted tiene conocimiento. Y antes de pasar con nuestra compañera Ivette, porque realmente este segmento de Hablando de Criminalística le pertenece a Ivette, les quería hacer una última consulta y sin ánimo de comprometerlo. Algunas bondades, usted que ha tratado mucho con el personal de criminalística de Panamá, algunas bondades que usted ve en la criminalística panameña versus su experiencia como parte de la Administración de Justicia en Colombia. ¿Hay algunas bondades técnicas que usted ha podido percibir en su práctica profesional, profe? Claro que sí. Mire que desde el momento que se creó la Dirección de Investigación Judicial y desde el momento en que se han estandarizado los protocolos, toda esa labor científica que adelanta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, y con esa compenetración con un sistema que tiene una característica de oralidad, es decir, un sistema en el cual todo se presenta justamente de manera pública, hay unos retos muy grandes. Unos retos que en el programa de criminalística aplicada se denominan los desafíos de la criminalística. Y esos desafíos de la criminalística es tomar esos 7 principios, proyectarlos en el ámbito de la investigación, desarrollarlos técnica y adecuadamente. Y eso requiere una preparación académica. Cuando yo entro a una aula virtual y empiezo en la primera clase, me tomo unos minutos para mirar el perfil de los estudiantes, veo como cada día personas que ya tienen preparación académica en otras disciplinas
se han aventurado al mundo de la criminalística porque quieren estar a tono con la exigencia de un sistema procesal que requiere una precisión, no solamente en toda la parte investigativa, sino en el uso apropiado de la terminología jurídica, científica, técnica. Y eso a mí me llama mucho la atención, ver el interés que hay en Panamá por prepararse, porque es el reto de lo que viene y lo que uno percibe con la entrada en vigencia de un sistema procesal altamente exigente. Por eso, cada día hay un mayor interés por la criminalística. Y ya la gente que estudia criminalística es consciente que no va a estudiar criminalística porque quiere ver un cadáver, porque al comienzo la gente decía, no, es que en criminalística que para mirar un cadáver, no, criminalística es un concepto mucho más amplio. Tiene una cantidad de disciplinas auxiliares, tiene una cantidad de conceptos que hay que desarrollar, de técnicas. Cada día se aprende algo nuevo. Por ejemplo, yo les hablo a los estudiantes de la ventana de la muerte, entonces ya empiezan a intrigarse, bueno, ¿y qué es la ventana de la muerte? El momento que la persona ha sido vista con vida la última vez. Esa es la primera pregunta que usted se debe hacer. Este cuerpo que está sin vida, ¿quién lo vio cuando estaba con vida por última vez? Ese es el primer punto de partida. Y cuando le contesta el testigo, la única manera de verificar cuándo estuvo con vida la última vez es a través de un testigo silente. Entonces ellos le preguntan, bueno, ¿y cuál es el testigo silente? Una cámara de seguridad que está allí, que captó el momento en que la persona caminaba antes de morir, o una fotografía que tenemos, o una persona que lo vio y que puede rendir una declaración sobre eso. Y empezamos a evolucionar en conceptos. Bueno, y miremos los fenómenos cadavéricos, el enfriamiento, la deshidratación, las livideces cadavéricas, la rigidez cadavérica, como fenómenos cadavéricos tempranos. Y a medida que avanza uno, emociona mucho. Esto es emocionante, porque así como hay fenómenos cadavéricos tempranos, el criminalista tiene que enfrentarse a fenómenos cadavéricos tardíos. Cuando va con fenómenos cadavéricos tardíos, tiene que saber que hay unos que son destructores y otros que son conservadores. Tiene que desarrollar la terminología y conocer casi lo que conocen los médicos y aplicarlo e interpretarlo. Es realmente un tema que requiere mucha preparación y yo lo percibo en las aulas y yo percibo en Panamá ese interés tan grande que existe hoy en día en prepararse en las disciplinas forenses. Me ha llamado mucho la atención esa parte, profesor Ogando. No, y como estaba mencionado, la parte de la pasión, ¿no? La pasión que se le nota a usted también en el ejercicio de la profesión con todo y que ya tendrá su par de años haciendo criminalística o participando en audiencias, interrogando testigos y diferentes aspectos fundamentales. Y esa misma pasión la traslada entonces a los estudiantes, porque las nuevas generaciones de criminalistas en Panamá, como bien usted ha mencionado, son ávidas de conocimiento. Y en ese mismo sentido tenemos a una representante digna de esa nueva generación, profe, a la joven Ivette Saldaña, que le tiene una batería de preguntas. Así que, joven Ivette. Sí, profesor. La verdad es que el tema de los principios de la criminalística es uno de los temas que a mí realmente me llama mucho la atención, porque siempre hablamos del concepto, pero ¿qué abarca el concepto? ¿Cómo un perito, desde el momento que aborda una escena, esos principios lo ayudan a poder hacer la transición de ese indicio a evidencia y posteriormente a prueba? Por eso mi primera pregunta es sobre los tres principios que siempre se enumera entre el uso, producción y el de características y el de correspondencia de características. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál sería el concepto para usted sobre el principio de uso? ¿Y qué distinción usted notaría entre el principio de producción y el de correspondencia de características? Que a veces uno puede suponer que puede haber un tipo de confusión porque queda el rastro de esa persona, que hay un choque de ese tipo de
de materiales, pero ¿cómo uno puede abordar y distinguir una de la otra? El ser humano, para cometer un delito, requiere utilizar elementos de diversa clase, incluso elementos de tipo tecnológico. Si estamos hablando de delitos sexuales, si va a cometer un homicidio, se puede valer de muchos métodos para cometer el homicidio, pero siempre va a tener la necesidad de apoyarse en algo, ya sea en su propia fuerza, ya sea en un arma de fuego, ya sea en una soga, en cualquier elemento que le permita desarrollar esa idea criminal. El principio de uso está asociado con el elemento que el perpetrador, dentro de ese despliegue de la idea criminal, ya despliegue externo, utiliza para consumar su crimen. Ese es el concepto de uso. Un elemento físico, un elemento mecánico, un elemento químico, cualquier elemento. Dependiendo el elemento usado, se va a producir un resultado. Y ese resultado se denomina producción. ¿Por qué lo llamamos producción? Porque justamente es casi el desarrollo, el logro de esa idea criminal. Ya en el campo del perpetrador, del autor de la conducta. Entonces, coloquemos un ejemplo para poder entender mejor, antes de entrar al otro principio de correspondencia de características. La persona va a ahorcar a alguien. Entonces va a llevar, vamos a colocar que lleva una soga. El homicidio lo comete con una soga. Esa soga produce un resultado. ¿Por qué produce un resultado? Porque impide el ingreso de aire y entonces va a producir la muerte por asfixia mecánica. Es una de las formas de asfixias mecánicas. La soga, al momento de ser utilizada, deja una marca. La soga, al momento de hacer una presión, deja una marca, y esa marca se le llama justamente surco. Algunos le llaman surco de presión, pero se puede llamar sencillamente surco. Ese surco es una correspondencia de características entre la soga y el resultado que se obtuvo, o sea, la muerte. Y ese surco permite interpretar inclusive si se puede tratar de un ahorcamiento o de un estrangulamiento. Porque normalmente el estrangulador procura cerrar completamente para tener mayor apoyo en su gestión criminal. O sea que en el estrangulamiento el surco tiende a ser completo. Esa es la correspondencia de características entre la idea criminal de estrangular a alguien, el medio utilizado, y el resultado. Pero si en el relato se dice que el surco es oblicuo y es incompleto, o sea, si el surco es oblicuo de esta manera y es incompleto acá, entonces no hay una correspondencia de características para un estrangulador. ¿Por qué? Porque si el surco es incompleto y es oblicuo, quiere decir que la persona en algún momento estuvo en una suspensión completa o incompleta y no hay una correspondencia característica, así sea el mismo elemento, que es la soga, frente al desarrollo de un plan para estrangular. Y además, esa es la diferencia entre un ahorcado y un estrangulado. Se la voy a describir para que entienda, yo la describo así, para que se entienda lo que es la correspondencia de características. En el estrangulamiento, el surco es casi paralelo a los hombros y es completo.
generalmente en las experiencias que yo he manejado en las investigaciones, el surco, por la misma presión que se hace, la persona trata de cerrar, el criminal piensa que entre más arriba esté, cierra más rápido las vías aéreas, y entonces el surco tiende a ser suprayoideo, o sea, está por encima del yoides. En cambio, en el ahorcado, por el efecto de la suspensión, el surco ya no va a ser completo, porque en la soga, en el nudo, siempre se va a deslizar un poco por el peso del cuerpo, y el surco ya no va a ser paralelo a los hombros, sino que va a ser justamente oblicuo por el efecto de la presión. Mire que estamos hablando del mismo elemento usado, una soga. Estamos hablando del mismo resultado, la muerte. Pero la correspondencia de características entre un estrangulado y un ahorcado es distinta. Por eso es importante definir esos aspectos, porque una mala decisión, una mala interpretación nos puede llevar a cometer un error y terminar favoreciendo a un culpable o terminar condenando a un inocente. Por eso es bueno interrelacionar los aspectos. Otro ejemplo, si no me estoy alargando mucho, las heridas de proyectil de arma de fuego. Cuando se produce un disparo con un arma de fuego, una cosa es la herida con arma de fuego, porque es que la herida con arma de fuego puede ser también contundente. Hay que definir si es una herida con arma de fuego como elemento contundente porque le dieron un golpe con la pistola en la cabeza. Es un tipo de herida. Y una herida de proyectil de arma de fuego, lo cual indica que hubo una decisión de colocar el dedo sobre el disparador. Se produce una explosión al interior del cartucho. Esa explosión permite que se desprenda el proyectil, que a través de las estrías abandone el arma. Hasta ahí es balística interior. Luego cuando el proyectil adquiere capacidad de vuelo, balística exterior, y cuando impacta sobre alguna superficie, balística de efectos. Pero mire que en ese momento se producen emanaciones de elementos hacia adelante y hacia atrás. Y hay unos rangos de disparo que permiten mirar esas correspondencias de características. Por ejemplo, el disparo puede ser de contacto, o sea, cañón-piel. El disparo puede ser a corta distancia o puede ser a larga distancia. Cada uno deja unas características distintas. Y esa correspondencia de características son únicas para el ingreso de un proyectil. De manera que si en el relato se dice que el perpetrador utilizó un cuchillo para cometer el homicidio, la ciencia lo va a desmentir. ¿Por qué? Por la correspondencia de características, porque la herida que aparece corresponde, según la ciencia, a una herida de proyectil de arma de fuego. Y además hay elementos que justamente corresponden a los que deja el paso de un proyectil. Ahora, hablemos del perpetrador. El perpetrador dice, no, yo no fui, yo no estaba en la escena. Y le hacen una prueba de residuos de disparo, que puede ser de las tantas que hay, una espectrofotometría de absorción atómica. ¿Para qué? Para buscar cobre, antimonio, plomo y bario como elementos químicos. Si resulta positivo, hay una mayor probabilidad dentro del rango de correspondencia de características que esa persona sea el autor. ¿Por qué yo digo que hay una mayor probabilidad? Porque a veces los resultados positivos pueden surgir porque la persona ha tenido contacto con otros elementos que le van a producir el mismo resultado. Pero si la persona resulta negativa, también hay una gran probabilidad que pueda ser objeto de una manipulación, porque también hay un falso negativo. El hecho que salga negativo no quiere decir que no ha cometido el homicidio, y el hecho que salga positivo tampoco quiere decir que lo ha cometido. Pero todo se centra en la correspondencia de características. Hay una correlación entre lo que se usa, el resultado, y justamente lo que queda como consecuencia de ese resultado y de ese uso. No sé si me extendí mucho, pero es que realmente el tema es importante. Sí, realmente es apasionante el tema de los principios, y solamente llevamos 3 y son 7.
Los otros dos principios que me gustaría que nos explicara es el principio de intercambio. Es algo que siempre se menciona en las aulas de clase, inclusive dentro de sus clases o de sus ponencias, usted lo mencionaba bastante, y también en qué consiste el principio de recreación, aunque muchas personas o mucha teoría se argumenta la reconstrucción, pero siempre, por ejemplo, a conocimiento propio, nuestros profesores siempre nos hacían el énfasis de que ya no se llama reconstrucción, sino recreación de hechos y fenómenos. ¿En qué consiste cada uno? Y si realmente, yo sé que todos los peritos no pueden abarcar una recreación, pero ¿cuáles serían esos peritos que pueden hacerlo? Sí, mire, el principio de intercambio es una relación que se presenta entre el perpetrador, la víctima y el lugar, y además entrelazados con el elemento utilizado, es decir, con el principio de uso. En esa relación que se da en ese momento de cometer el crimen, justamente se comparten elementos del uno al otro, del lugar, de la víctima, del perpetrador. Por ejemplo, en una agresión sexual, generalmente si la persona opuso resistencia, puede quedar en sus uñas algunos rastros del perpetrador. Eso es un principio de intercambio. En el momento de cometer un homicidio con un arma cortopunzante, el perpetrador puede llevar una mancha de sangre. Eso se llama técnicamente ahora, hay dos tipos de influencia. Influencia activa, que es lo que el perpetrador deja al cometer el homicidio o el delito. Influencia pasiva es lo que se lleva, porque siempre se va a llevar algo del lugar, es decir, siempre va a haber algo que lo relacione con el sitio. Por eso se utiliza el principio de intercambio. A mí no me gusta llamarlo principio de Lockhart, no porque tenga algo en contra de ese famoso personaje que tiene mucho que ver con la historia de las ciencias forenses, sino porque antes de Lockhart ya se hablaba de ese principio, no, de pronto no con ese nombre, sino con otros nombres. Pero si miramos la Biblia como un libro histórico, para no entrar en debates religiosos, si miramos la Biblia como un libro antiguo, en el libro de Daniel hay un episodio donde el rey le pide que verifique si realmente los dioses se llevan unas ofrendas que dejan los fieles. Y Daniel entonces por la noche regó ceniza en el templo, y en la mañana siguiente observó que habían unas pisadas sobre la ceniza. Es decir, cuando uno pisa la ceniza, deja algo que es su huella y se lleva también la ceniza. Y pudo encontrar que había una puerta secreta y que no eran los dioses los que se llevaban las ofrendas, sino los sacerdotes. Es la primera vez que se habla, digamos, en un libro sobre un principio de intercambio, antes de Lockhart. Y también, en otro ejemplo, por allá de mediados del año 1200 en China, con Sun Tzu, pero no el Sun Tzu del arte de la guerra, sino otro Sun Tzu, le pusieron a prueba un caso de homicidio, y el homicidio se ha cometido con una hoz, la hoz que utilizan para arar la tierra. Él mandó a traer todos los campesinos, les dijo que trajeran la hoz y los colocó en una fila. Coloquen su hoz frente a ustedes. Y entonces llegó una mosca y se paró sobre una hoz, y esa era la hoz del perpetrador. Pero ¿por qué se paró esa mosca en esa hoz? Porque hubo un intercambio entre la hoz y la sangre de la víctima. Y además, de allí no solamente se puede hablar del principio de intercambio, antes de Lockhart también, sino que ahí nace también un criterio muy importante a nivel pericial, que es la entomología forense. Es decir, la mosca california, que es la primera que llega cuando hay situaciones que están asociadas con cadáveres. Ahora, el principio de reconstrucción, que todavía aparece así en los libros, pero que yo también comparto su afirmación de que es recreación de hechos y fenómenos, porque ahora se pueden hacer recreaciones de las escenas, se pueden hacer inclusive virtuales, se pueden utilizar
las evidencias demostrativas de que habla el profesor Chiesa Ponte, tratadista muy importante de Puerto Rico. En ese momento, con toda la información que hay, por ejemplo, el principio de uso, con el resultado, con la correspondencia de características, con el intercambio, desde un laboratorio, desde un grupo de expertos, se puede recrear lo que ocurrió. Y esa recreación de hechos, de circunstancias, de fenómenos, le va a llevar a quien va a tomar la decisión una percepción mucho más clara, mucho más ordenada para poder comprender lo que pasó en el lugar del hecho. Es decir, se está llevando al tiempo presente algo que ocurrió y se está llevando con una ventaja, se está llevando con unas normas científicas, con unas reglas claras de procedimiento, con una interpretación que tiene un parámetro de investigación científica. Por eso es importante esa reconstrucción, como aparece en los libros, o esa recreación asociada al intercambio, pero también asociada a los demás. Todos están asociados. Yo no puedo hacer una recreación si no miro el elemento usado o los elementos usados, si no analizo también el resultado de esos elementos, si no analizo si hay correspondencia entre el resultado y el elemento utilizado, si descuido, por ejemplo, el principio de intercambio, si descuido los demás aspectos, y entonces allí, porque tampoco hay que olvidar el principio de probabilidad, es decir, los peritos que nos anteceden a la recreación nos traen algunas variables a nivel de probabilidad, porque las pericias no nos pueden hablar a nivel de verdad ni de certeza. La verdad es un tema discutible en la investigación, porque los encargados de fallan con la convicción interna, es decir, con la certeza. Y los peritos llegan con niveles altos de probabilidad. Y también con esa probabilidad, con las afirmaciones de los peritos, se facilita mucho la recreación. ¿Por qué le digo yo? No es por ofender ni por descuidar el trabajo pericial, que es brillante. En nuestra América ha sido un trabajo muy brillante. Sino que tomando como parámetro el ADN tiene un gran nivel de precisión. Pero si usted mira un resultado de ADN, siempre le van a hablar de 99.9999 varias veces, pero como probabilidad de que corresponda a determinada persona, ese perfil. ¿Por qué el ADN no se atreve, o los expertos no se atreven a hablar del 100%? Porque ahora se ha descubierto que hay unas personas que tienen doble perfil genético, lo que se conoce como el quimerismo. Entonces, para que el perito no pueda llegar a hacer esa afirmación absoluta, se deja ese margen. Y en todas las disciplinas científicas debe existir ese margen por eso hablamos de probabilidad, no hablamos de certeza ni de verdad. No sé si de esa manera le queda pues clara la precisión, o si requiere alguna otra complementación. Vamos a magistrar la respuesta, profe, y como en todo buen programa de cátedra, ya producción me está haciendo las señas, así que, pero vamos a aprovechar sentencia para que Ivette arroje su preguntita, una preguntita en este último segmento, la pregunta concisa y la respuesta precisa. Así que, Ivette, entramos a nuestro segmento sentencia, una pregunta por su parte y yo le hago la otra preguntita al profesor. Profe, sí, de verdad que me quedó bastante claro cuando usted nos explicó la de recreación y también la de intercambio, y entrelazadamente esto completó los 7 principios, que era el de probabilidad y el de certeza. Mi última pregunta en esta etapa de sentencia, quisiera saber cuál sería esa importancia que usted puede tener dentro de estos 7 principios de la criminalística y cuál sería esa correlación junto con los principios de cadena de custodia. Es que los principios de la criminalística no se podrían cumplir si no se garantiza la cadena de custodia. Es casi la premisa, es decir, la antesala es como en una obra de teatro, digamos, la antesala del vestuario de los artistas, de las indicaciones que da el
el director de la obra, lo que pasa tras bambalinas es lo que conocemos como la cadena de custodia. Principios de identidad, integridad y autenticidad, preservación, continuidad, seguridad, mismidad, almacenamiento. Todos esos principios van a garantizar que el elemento que se utiliza para llegar a una recreación como principio es el elemento auténtico. De lo contrario el perito puede llegar a imprecisiones, porque si el perito no tiene el elemento que se utilizó, o sea, el principio de uso le llega al perito, ¿no? Si el perito no sabe el resultado de lo que se realizó con ese elemento, no va a encontrar esa respuesta. Muchas veces el perito le corresponde encontrar el principio de intercambio, porque a veces el principio de intercambio no se encuentra a simple vista, lo que llaman evidencia traza. Y si no tiene una buena base con la cadena de custodia, no va a lograrse los principios de la criminalística. Si no se garantizan los principios de la cadena de custodia, difícilmente se van a garantizar los principios de la criminalística. Como es una pregunta fulminante, la respondo así. Esa es la relación más importante que hay entre las dos. Excelente, profe. Una última preguntita y mezclando su otra faceta, porque usted es, entre otras cosas, escritor de novelas de crimen, ¿no? Escritor de novelas de crimen. ¿Qué tan importante es esto para los estudiantes? Complementar con literatura que no necesariamente es vinculada de una forma teórica a la asignatura, sino que brindan otro panorama, ¿no? ¿Qué tan importante es esto, profe? Bueno, dentro de los parámetros investigativos que hay en el mundo, existe el método del caso. Y en el método del caso, las personas que interpretan, digamos, algún procedimiento, algún evento, se valen de ese caso para tomar experiencias y con esas experiencias lograr resolver un problema. Si bien las investigaciones nunca serán iguales, eso no quiere decir que usted no pueda tomar parámetros de un caso que lo guíe para llegar a resolver otro. En esa medida, ese método del caso resulta a veces sintetizado y difícilmente se pueden extraer de él algunos aspectos esenciales. Cuando uno escribe un libro que dentro de su texto tiene enfoques de criminalística y de investigación criminal, lo que está realizando es el método del caso ampliado dentro de un contexto que está mezclado con realidad y con ficción, pero esa ficción tiene una proyección que genera un interés en el lector, y ese interés es el que le va a permitir llegar a vislumbrar si la forma como se plantea ese caso le puede servir para resolver otro. Y en esa dinámica, la literatura que tiene que ver con crímenes, lo que se llama técnicamente novela negra, y la novela detectivesca, tienen la finalidad de ayudar en la interpretación de un caso, y no solamente eso, generar la motivación, porque en un momento determinado el estudiante, el criminalista, puede identificarse con algunos de los personajes que buscan la verdad de los hechos, y esa motivación le va a permitir trascender. Si en la vida no se trasciende, profesionalmente no estamos haciendo nada. ¿De qué vale que tengamos que ir a estudiar, conectarnos a diferentes conferencias si no buscamos la trascendencia? ¿Qué es la trascendencia? Que lo que hacemos sea conocido, que supere, digamos, ese medio normal en que habitualmente nos movemos, que llegue un poco más allá. Y eso es lo que yo le llamo la pasión. Yo les digo en este momento, hay que trabajar con pasión, hay que amar lo que se hace, y amarlo con mucha fuerza, con mucho entusiasmo. De lo contrario, no lograremos el propósito. Esa es la idea, y esa es la actitud. Amigos de Panamá y de América, esa es la actitud. Excelente, excelente la conclusión, profe. Ivette, breves palabras de cierre.
Profe, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Inmediatamente cuando entré al aula de clase, donde usted nos partió las 4 clases de criminalística aplicada, supe que debíamos tenerlo porque usted, así como muestra esa pasión, también muestra ese desprendimiento de conocimiento, y no solamente en un área en específica, sino que usted es uno de los pocos que he conocido que ha tenido esa versatilidad, abogado, criminalista, investigador criminal y muchas otras áreas, y que realmente me ha ayudado en ese hilo de conductual de poder seguir abriendo mis conocimientos a través de otras especialidades, de otras maestrías, entre otros, y de verdad le agradezco mucho por estar con nosotros en el día de hoy. La voz del pueblo para el cierre, joven Lynn. Claro que sí, excelente esta ponencia magistral. La verdad es que desde el ámbito internacional, como lo conversaba al inicio con el doctor Jesús, nos culturizamos muchísimo y es muy enriquecedora este tipo de programas. La verdad es que yo cada vez que salgo de un programa de cátedra y que tiene que ver con criminalista, digo, me voy a apuntar en la carrera. Pero ya me están convenciendo, ya casi falta poco. Bueno, de verdad, de verdad todos, muchas gracias profesor. Espero que esta no sea la última vez pues que lo tengamos por acá. A nuestra querida Ivette, porque siempre tiene muy buenos filtros y siempre nos acompaña en cada programa. Y al coordinador Ogami Rivera, que hace de esto posible. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima. Hasta luego.